La hotel en un tranquilo pueblo costero de la Costa Brava estaba completamente lleno, y la única opción que quedaba era una habitación compartida con una enorme cama. Este malentendido se convirtió en un picante dilema, haciendo que ambos sintieran vergüenza y emoción, como si fueran los protagonistas de una novela prohibida. Al entrar en la habitación, Elena y su yerno Javier se encontraron ante la necesidad de compartir un espacio reducido, donde cada metro cuadrado parecía cargado de electricidad. La ambigüedad de la situación aumentaba la tensión, donde cada gesto y mirada adquirían un peso especial, como en una antigua película en la que los héroes caminan por la cuerda floja. 3 días de incertidumbre se presentaban ante ellos. Elena luchaba por mantener la compostura, aunque dentro de ella una tormenta de emociones se desataba, una mezcla de miedo, curiosidad y un excitante recuerdo de tiempos pasados. Su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos volaban como gaviotas sobre las olas, mientras la encantadora sonrisa de Javier parecía anidar en su pecho, provocando un extraño calor. Todo esto le recordaba a sus melodramas favoritos, lo que solo avivaba el fuego de su imaginación, haciéndola soñar con tramas que solía ver en soledad las noches de invierno. La habitación era lujosa, como sacada de un catálogo de un resort exclusivo. La luz tenue de las lámparas de mesa proyectaba cálidos destellos sobre los paneles de madera clara, y la gigantesca cama con sábanas de color crema invitaba a la comodidad. Un elegante puff junto a la ventana parecía más un adorno que un lugar para dormir. Al mirar esa cama, capaz de acomodar a un pequeño grupo, Elena sintió como su interior se contraía ante la mezcla de anticipación y pánico. Una cama para 2. Oh, Elena, mantente firme. Observó la habitación con más atención. En las paredes colgaban cuadros de paisajes marinos que representaban olas tranquilas y horizontes lejanos, mientras que en el aire flotaba un ligero aroma a sal y frescura, que se colaba por la ventana entreabierta, mezclándose con el olor a ropa limpia y el distante murmullo de las olas. Este lugar parecía ideal para un fin de semana romántico, pero no para una situación tan incómoda con su propio yerno. Recordó cómo unas horas antes habían estado en el coche hablando de trivialidades, del clima, de los planes para el día siguiente, de divertidas anécdotas sobre su hija. Nada presagiaba tal giro. Solo un viaje familiar para escapar del bullicio de la ciudad, de la rutina diaria, donde se sentía atrapada en el papel de eterna guardiana del hogar. Bueno, Javier, dijo intentando darle un tono de severidad que correspondía a una suegra estricta, aunque de repente se dio cuenta de que su perfume tenía un rastro magnético, mezclado con notas de brisa marina y algo cálido, casi hogareño, que le recordaba el olor de la repostería de su infancia. Debía llamar urgentemente a la recepción y exigir otra habitación. Esto era un completo absurdo. No podían simplemente compartir un espacio como si nada estuviera sucediendo. Imagina lo que diría Irina si se enterara. Oh, Dios no lo quiera, lo que pensarían los vecinos del hotel. Se detuvo sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta ante un repentino torrente de emociones, y pensó en lo mucho que hacía tiempo no sentía tal agitación, desde que era joven y estaba enamorada, cuando cada mirada parecía una promesa de aventura, y las noches estaban llenas de misterios y descubrimientos, a diferencia de ahora, con sus rutinarias cenas familiares. Él arrojó despreocupadamente su maleta en un rincón, donde aterrizó con un suave golpe, se volvió hacia ella, cruzando los brazos sobre el pecho, y le regaló esa misma sonrisa traviesa que le erizó la piel. Era como si una suave brisa hubiera acariciado su piel desnuda, despertando sensaciones olvidadas. La profunda voz de Javier resonó en la habitación, como un eco que la hizo estremecerse por la inesperada cercanía, como un repentino soplo de viento. Vamos, sin prisas. Una noche no es el fin del mundo. Nos arreglaremos de alguna manera, y mañana lo resolveremos. No me temen, ¿verdad? No muerdo, lo prometo. Además, somos familia, ¿no? No hay nada de malo en pasar la noche como vecinos. ¿Recuerdas el año pasado en la casa de campo, cuando todos dormimos en la misma habitación por la tormenta? Fue divertido, nadie se quejó.
Su tono era ligero, pero en sus ojos brillaba algo travieso que hizo que el corazón de Elena se saltara un latido. Se dio cuenta de que esa mirada le recordaba a sus años jóvenes, cuando los hombres la miraban con el mismo interés, coqueteando en fiestas o paseos por la playa. Elena soltó un pequeño suspiro, tratando de ocultar el rubor traidor en sus mejillas, que parecía extenderse por todo su rostro como pintura sobre un lienzo. No debía temerle. Si ella, Elena, en su tiempo había puesto en su lugar a hombres como él con solo una mirada, especialmente cuando se trataba de su familia y su hija, protegiéndolas de cualquier adversidad. Pero esa mirada de Javier la atravesaba, como si supiera que ya imaginaba cómo sus hombros se rozarían accidentalmente en ese acogedor nido o cómo su mano tocaría la suya durante la conversación, enviando chispas por su cuerpo como en aquellas novelas que leía en secreto. No debía temerle. Levantó una ceja, intentando parecer imperturbable. Javier, te conozco casi como a un hijo, así que no fantasees, pero dormir en la misma cama no es una opción. Es inapropiado, después de todo. ¿Qué pensarían las personas si se enteraran? Elena se encontraba en una encrucijada, recordando las reglas que siempre había seguido. Esto va en contra de todo lo que he enseñado a Irina, pensó, sintiendo un leve tirón en su conciencia. La familia era sagrada, sin compromisos. Sin embargo, había una chispa de curiosidad que la inquietaba. ¿Y si esta situación se convertía en algo inesperado, como en esas historias donde la protagonista redescubre su vida? Javier soltó una risa profunda y sincera, y el eco de su risa hizo que algo en el corazón de Elena se derritiera, como la nieve bajo el cálido sol de primavera. Le recordó esos raros momentos de alegría en los últimos años, cuando la familia se reunía alrededor de la mesa. «Me tomas por un niño», le dijo guiñándole un ojo mientras se acercaba un paso, dejando que el aroma fresco de su colonia llenara el aire, mezclándose con la brisa marina que entraba por la ventana. «Hay un puff, puedo acomodarme allí», continuó con una sonrisa traviesa. «No te preocupes, soy flexible. Recuerda aquel picnic familiar en el que me quedé dormido en una banca estrecha. Esto será más fácil. ¿O qué tal si me acuesto en el suelo con un cojín? Será como acampar, divertido y sin pretensiones». Su broma era acompañada de un gesto que mostraba sus músculos, y Elena no pudo evitar notar su físico atlético, algo que normalmente trataba de ignorar. En ese momento parecía tan cercano, evocando imágenes de los héroes de sus novelas favoritas. Miró el puff, que parecía más adecuado para una muñeca que para un hombre de casi 2 metros. «Javier, no me hagas reír», exclamó con las manos en las caderas, intentando mantener la seriedad, aunque las comisuras de sus labios se alzaban en una sonrisa al recordar aquel picnic donde todos rieron hasta llorar. «No cabes ahí. Tus piernas van a quedar como las de una jirafa en una jaula». «Me quedaré en el puff», insistió él. «Soy mayor, así que decidiré. Y no discutas conmigo, sé lo que digo. He pasado por más situaciones como esta de las que puedes imaginar. Viajes, visitas inesperadas, incluso aquella vez en el tren, cuando dormí en un compartimento con desconocidos». Elena recordó su juventud, cuando viajaba sola y se encontraba en situaciones similares. Todo era más sencillo entonces, sin las responsabilidades familiares, y se sentía libre como un pájaro. «Mayor», dijo él entrecerrando los ojos, con un brillo travieso en la mirada que hacía su rostro aún más atractivo en la penumbra de la habitación. «Elena, te vería de no más de 37 años. Te lo prometo, podrías ser mi compañera de edad». «Y yo soy más joven, así que me toca ceder», respondió con un tono juguetón. «Un caballero no permitirá que una dama sufra en un lugar incómodo. Déjame poner un cojín para demostrarlo, o te cuento un chiste para aliviar el ambiente. ¿Recuerdas el de aquel turista y el hotel?». Elena puso los ojos en blanco, pero, maldita sea, ese cumplido había despertado en ella una calidez y una confianza olvidadas. 37 años. Oh Javier, si supieras cuánto deseo creer en eso, especialmente después de todos estos años sintiéndome como una sombra en mi propia vida,
ocupándome solo de las tareas del hogar y de cuidar a los nietos, sin una chispa de aventura. Se enzarzaron en un intercambio de bromas durante unos 15 minutos, cada comentario de Javier lograba que ella sonriera más, a veces incluso se reía, recordando divertidas historias de la vida familiar. Como aquella vez que todos cocinaron juntos y terminaron en una guerra de comida. De repente Elena se dio cuenta de que estaba riendo como no lo había hecho en años. Libre y despreocupada, sintiéndose como si realmente tuviera 37 años y número 54. Finalmente llegaron a un acuerdo. No llamarían a la recepción. Era tarde y ambos estaban exhaustos después de un largo viaje. Pasaremos solo una noche, concluyó Javier, y en su voz había un matiz que hizo que Elena reflexionara sobre significados ocultos. Ella asintió, aunque en su interior una voz gritaba. Solo una noche, pero ¿y si esto lo cambia todo? ¿Y si esta noche despierta algo que he enterrado bajo capas de obligaciones y rutinas? Intentó apartar esos pensamientos, pero regresaban insistentemente como las olas al romper en la orilla, sugiriendo posibles cambios que podrían transformar su mundo. Al caer la tarde, el aire en la habitación se transformó sutilmente, volviéndose más denso y cálido, impregnado del aroma del mar, mezclado con un ligero rastro de vino y sus recuerdos compartidos del pasado. Fuera, la penumbra del litoral se hacía más intensa. Las olas susurraban suavemente, trayendo consigo la brisa salada que movía las cortinas y los ecos lejanos de gaviotas. Se acomodaron en la amplia cama, ya que el puff resultó ser no solo diminuto, sino también duro como una piedra, evocando recuerdos de noches incómodas en su juventud. En sus piernas reposaba una caja de sushi, recién ordenada, con rollos frescos de pescado, aguacate y verduras, crujientes y aromáticos, con un ligero toque de wasabi. En la mesita brillaban 2 copas de vino blanco fresco y fragante con notas frutales que evocaban las noches de verano. Elena eligió sushi para no sentirse demasiado relajada, pero el vino ya comenzaba a nublar su cabeza, difuminando las fronteras entre la realidad y la fantasía. La televisión mostraba un programa absurdo donde personas disfrazadas de frutas intentaban cantar, sus intentos ridículos provocaban risas que hacían que la habitación se sintiera aún más acogedora, como si estuvieran en su propio mundo. Elena apenas prestaba atención a la pantalla. Todo su enfoque estaba en David, que se sentaba ligeramente reclinado sobre los cojines, sosteniendo un rollo de sushi con destreza, sumergiéndolo en salsa de wasabi. Su hombro fuerte la rozaba de manera casual cada vez que se estiraba por otro bocado, y ese roce duraba un poco más de lo necesario, enviando suaves descargas por su piel. Cada contacto provocaba un ligero escalofrío, y se sorprendía a sí misma disfrutando de ello, recordando cómo en su juventud esos momentos conducían a los primeros besos, llenos de nervios y descubrimientos. ¿De verdad estás viendo eso, Elena?, preguntó él, asintiendo hacia la pantalla, donde un hombre disfrazado de plátano intentaba cantar ópera, tropezando y cayendo de manera cómica, lo que provocaba nuevas explosiones de risa. Pensé que tenías un gusto más refinado. ¿Te gustan esas viejas películas con tramas profundas, como la que mencionaste en la cena el mes pasado, donde la protagonista encuentra el amor en un lugar inesperado?, continuó con una sonrisa traviesa. La pregunta lo tomó por sorpresa, y se dio cuenta de que él recordaba sus preferencias de las conversaciones familiares, lo que añadía cercanía y hacía que su corazón latiera más rápido. Elena entrecerró los ojos, ignorando su aroma fresco con un toque de brisa marina que le nublaba la mente y despertaba recuerdos de su juventud, cuando paseaba por la playa con sus primeros enamorados, sintiendo el viento en su cabello. ¿Y qué propones en su lugar? ¿Un documental sobre pesca? ¿O tal vez una película de acción llena de explosiones y persecuciones? Sabes que prefiero algo con alma, con emociones, donde los personajes se revelan poco a poco, respondió, intentando sonar sarcástica, aunque su tono tenía un matiz juguetón que la sorprendió, recordándole cuánto tiempo había pasado desde que coqueteó, incluso en broma. Él se echó a reír, y su risa hizo que todo en su interior temblara, como una cálida ola que llegaba a la orilla.
Sin poder evitarlo, se unió a su risa, sintiendo cómo la tensión se desvanecía. «Pesca», exclamó él, aún riendo y secándose una lágrima de la risa. «No, Elena, me refería a algo más ligero, pero con un toque picante. Quizás una comedia sobre una pareja que se encuentra en una situación similar. Imagínate cómo discuten sobre la cama, como nosotros hace un momento, o algo romántico con un toque de misterio». Se volvió hacia ella, y Elena de repente se dio cuenta de lo cerca que estaban. Su rostro estaba a unos pocos centímetros del suyo, y pudo ver cada rasgo. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, que le daban encanto, sus largas pestañas, más largas que las de ella, y una ligera barba que lo hacía aún más atractivo, como un héroe de esas melodramas que tanto le gustaban, donde el amor llega de manera inesperada. «Elena, te propondría algo más interesante, digamos, una comedia romántica», dijo, dejando su voz caer a un susurro, «o algo misterioso, donde los personajes revelan sus secretos y encuentran conexiones inesperadas, como en la vida real». Elena tragó saliva. «Misterio», pensó. «Oh, David, si supieras el misterio que ya gira en mi cabeza y cómo lucho con estos pensamientos, recordando cómo en mi juventud arriesgaba y no me arrepentía, lanzándome a la corriente de los sentimientos». Bebió un sorbo de vino, ocultando el rubor que comenzaba a teñir sus mejillas. «Comedia», cortó ella, tratando de sonar firme. «De lo contrario, con tus misterios no cerraremos los ojos esta noche. No compliquemos las cosas, o quizás fantaseemos demasiado y luego nos arrepintamos». Él sonrió, manteniendo su mirada un poco más de lo necesario. Y en esa mirada había algo que hizo que su respiración se acelerara, como si el aire se volviera más denso. «Como desees, Elena», dijo él. Pero en su tono había un matiz juguetón, como si supiera que ella ya imaginaba cómo sus dedos se rozarían al alcanzar el sushi o cómo su mano se quedaría en la suya, transmitiendo calor y sugiriendo algo más. Encendieron una vieja comedia en la que los personajes se metían en divertidas situaciones, pero Elena apenas prestaba atención a la trama. Todo su enfoque estaba en David, cómo se reía de las bromas, cómo su hombro nuevamente rozaba el suyo, cómo sus dedos accidentalmente tocaban su mano al tomar una copa, y ese roce se alargaba, como si fuera intencionado, evocando recuerdos de las primeras citas. Y cada vez eso provocaba una chispa, una tensión que la hacía querer alejarse y al mismo tiempo acercarse más. Se sorprendió riendo con él, olvidando el tiempo. Esa sensación de libertad embriagaba más que el vino, recordándole días en los que la vida estaba llena de sorpresas y no temía arriesgarse. «Elena», de repente dijo él, y ella se sobresaltó. Su voz sonó más cerca de lo que esperaba, casi junto a su oído, cálida y profunda, como el susurro de las olas. «Hoy te veo diferente, no como siempre, más abierta, como si hubieras dejado caer una máscara». Se giró, sus miradas se encontraron. Sus ojos oscuros, profundos, tenían algo que le hizo contener la respiración. Diferente, intentó sonreír, pero su voz tembló. «¿A qué te refieres? Quizás el vino tenga algo que ver. O tal vez sea la atmósfera de esta habitación». Él se encogió de hombros sin apartar la mirada, y su mano tocó su rodilla, quedándose un instante más de lo necesario. «No lo sé. Eres más viva, juguetona, con una chispa, como si no fueras la suegra, sino simplemente una dama llena de misterios y calidez, lista para la aventura». Elena se quedó paralizada. «¿Dama? Oh, David, si supieras cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me miró así, no como la suegra, ni como la madre de Rina, sino como una dama digna de admiración y ternura, como en aquellos días en que bailaba hasta el amanecer». La noche avanzaba y el aire en la habitación se tornaba denso, como si estuvieran a punto de desatar una tormenta. Ella sabía que esa noche no era solo un respiro, sino una prueba para ambos, llena de deseos ocultos y palabras no dichas que podrían cambiarlo todo o quedar atrapadas en el recuerdo. El viento del mar susurraba algo fuera de la ventana, como si lo instara a ser valiente, prometiendo secretos. El televisor murmuraba algo ininteligible, pero Elena había perdido el interés en ese ruido,
concentrándose en las sensaciones que la invadían, en el latido acelerado de su corazón. Los sushi ya estaban devorados, las copas de vino vacías, dejando una calidez agradable en su cuerpo y un ligero atrevimiento en sus pensamientos. El aire estaba impregnado de una mezcla de aromas, la comida, el vino y el perfume de David, que ahora parecía parte de ella, como un recuerdo. Él se acomodó a su lado en la cama, y cada uno de sus gestos, como se recostaba en las almohadas, como sus dedos la rozaban accidentalmente, como su mirada se detenía en ella, hacía que su corazón latiera con fuerza, como si fuera una adolescente en lugar de una mujer madura con un pasado y la imagen de una suegra estricta. Elena trató de disimular su nerviosismo con un bostezo, intentando romper la tensión que flotaba en el aire. Se estiró como si quisiera levantarse, pero el movimiento resultó torpe, como si su cuerpo no quisiera interrumpir el momento. Bueno, aquí vamos, dijo forzando una sonrisa. La vieja está cansada. Es hora de decidir quién duerme dónde, David, o me quedaré dormida como un tren. Esperaba que él se riera y que pudieran retomar la broma, como solían hacerlo, recordando anécdotas familiares para aligerar el ambiente. Pero él se quedó en silencio y la atmósfera se tornó pesada, como una niebla cargada de lo no dicho y de posibilidades. Su rostro se había vuelto serio, sus ojos oscuros como las profundidades del mar bajo la luna, reflejando la luz que entraba por la ventana. La miraba como si la viera por primera vez, y un escalofrío recorrió su cuerpo, mezclado con un calor que se extendía por sus venas como el vino. No eres vieja, Elena, pronunció él en voz baja pero firme, haciendo que ella se detuviera en seco, como si esas palabras fueran un hechizo. Eres deslumbrante. Hay un fuego en ti que no se apaga con los años, y hoy brilla con especial intensidad, iluminando todo a tu alrededor. Elena se sintió petrificada. Esa palabra deslumbrante resonó como un trueno, rompiendo algo dentro de ella que había estado oculto bajo capas de rutina y responsabilidades. Nadie le había dicho algo así en una eternidad. Ni su esposo, ni sus amigos, ni siquiera los recuerdos de antiguos romances. Se había acostumbrado a ser la madre de Rina, la suegra de David, pero deslumbrante. Era demasiado arriesgado, demasiado tentador, y desató un torrente de pensamientos sobre un pasado en el que se sentía deseada, llena de vida. Quería desestimar sus palabras. Oh, David, no me halagues. Es el vino hablando y mañana nos reiremos de esto, volviendo a la normalidad. Pero las palabras no salían de sus labios, y su corazón latía cada vez más fuerte, resonando en sus oídos como el oleaje. Su mirada la atrapaba como un imán, y se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. El aire que antes olía a sushi y vino, se había evaporado, reemplazado por una vibración eléctrica que le daba vueltas a la cabeza y debilitaba sus rodillas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, sintiendo que la tensión era palpable. Podemos dejar que esta noche nos lleve a donde quiera, respondió él, acercándose un poco más. O podemos seguir luchando contra lo que sentimos. Elena sintió que su corazón latía con fuerza, y en ese instante comprendió que no podía seguir ignorando lo que había entre ellos. La atracción, el deseo, la conexión que había crecido en medio de las risas y las miradas furtivas. David comenzó, pero él la interrumpió acercándose aún más, sus labios a un susurro de distancia. Solo una noche, Elena. Una noche para explorar lo que realmente sentimos, sin miedos ni dudas. Y en ese momento, todo lo que había estado reprimido en su interior estalló. Sin pensarlo, se inclinó hacia él, y sus labios se encontraron en un beso que era a la vez suave y ardiente, como si el tiempo se detuviera y el mundo exterior desapareciera. Ambos supieron en ese instante que habían cruzado una línea que no podían deshacer, pero que también les ofrecía una nueva posibilidad. La noche se llenó de promesas y mientras se perdían en el abrazo del otro, Elena finalmente se sintió viva, como si el sol hubiera salido de nuevo en su vida, iluminando un camino que nunca había imaginado recorrer. Suscríbete al canal, te espera